petróleo ya hechos. Esto quiere decir que en El Salvador no hay refinería. La refinería en Costa Rica también desapareció. Las refinerías en Guatemala también desaparecieron. Las refinerías en Honduras también desaparecieron. Solamente Nicaragua tiene una refinería que está refinando muy poco. Todos los productos de petróleo que consumimos en El Salvador llegan ya terminados. Y una información importante es que el 90% de esos productos vienen del Golfo de México, vienen de la costa en Texas, de ahí provienen los hidrocarburos que consumimos aquí en El Salvador. ¿Ya Venezuela no tiene incidencia en la importación El Salvador ahí? Esa es una buena pregunta, Luis. Venezuela, otrora, no contando el tema de Alba Petróleos, Venezuela era de los principales proveedores de combustible en el país, tanto de petróleo semi refinado como los productos terminados. Pero esa historia se terminó. Venezuela, inclusive con Alba Petróleos, ha cesado las exportaciones hacia El Salvador. Esto debido a varias circunstancias. En el caso del acuerdo de Petrocaribe con Alba Petróleos, cesan las exportaciones porque hay bloqueos, digamos, a la empresa Alba Petróleos. Es algo que se conoce muy poco aquí en el país, pero la empresa Alba Petróleos ya apenas tiene el 7% del mercado. La empresa Texaco, que es Chevron Texaco, tiene el 48% de mercado. Y las otras dos empresas, Uno Petrol, que es una empresa hondureña, y Puma, que es un consorcio inglés, ellos tienen aproximadamente el 21% de mercado. Esto es claro que Venezuela ya no tiene tanta incidencia en la importación o la exportación de productos hacia El Salvador. Todos le compran entonces a El Texas. mismo petróleo se está comprando localmente. Todo el producto casi viene de Texas. Casi todo el producto está llegando de Texas. Las Entonces, la empresas fijación de petroleras precios hacen... está sujeta a los precios Texas. Sí, es una cotización, Luis, que se basa en un precio Platts, le llamamos nosotros, que es sobre el precio West Texas Intermediate, el WTI. Esa es la base del precio con el cual nosotros cotizamos aquí en El Salvador para poderlo vender. El West Texas Intermediate. Esa es la cotización que tomamos como referencia en nuestro país. ¿Qué significa eso? Y el 90% viene de producto. ¿Qué significa eso? Que el 7% que exporta Venezuela a El Salvador no tendría mucha incidencia en el caso de que ya no lo hiciera. Sí, es más, creo que en este momento, Luis, las exportaciones hacia El Salvador desde Venezuela, me atrevo a decir que son nulas en este momento. De hecho Ya no hay las exportaciones de Venezuela a Estados exportaciones Unidos hacia El están Salvador. limitadas, ¿no? Claro, hay algunas restricciones que están tomando y también en El Salvador hay problemas. La empresa Alba Petrol ha tenido problemas ya con los mismos bancos. Los bancos han venido cerrándole los espacios a la empresa Alba Petróleos y al parecer no pueden hacer transacciones internacionales. Esto estaría diciendo que esta empresa básicamente está revendiendo productos que compra localmente aquí en El Salvador y los revende. Y eso es una de las cosas importantes, uno de los mitos que tiene este mercado. Cuando la gente dice es que el producto de Alba es malo o el producto de Puma es malo y solo el producto de Texaco, Chevron Texaco, bueno, son mitos, porque realmente el 100% quizá del producto que se consume ya localmente, básicamente está viniendo de Estados Unidos, Luis. Entonces, el producto tiene sus especificaciones. La gasolina tiene su cantidad de octanaje y la gasolina especial un octanaje, la regular otro octanaje. Y en cuanto al diésel, la medición que se toma técnica que tiene más valor es la cantidad de azufre que tiene el diésel. En el caso de El Salvador, hoy tenemos un diésel mejorado que le llamamos bajo en azufre
con una cantidad de 500 partes por partículas de azufre, y esto es una reglamentación internacional. Antes teníamos 5.000 partes, un producto, un diésel que era más contaminante. Hoy se ha bajado a 500 partes. Costa Rica está utilizando 50 partes por millón de azufre, y así van las regulaciones. Pero, digamos, el producto que se vende en El Salvador debe tener especificaciones técnicas que son universales, tanto en la gasolina como en el diésel. Y el producto lo estamos trayendo básicamente de los Estados Unidos. Entonces, digamos, en materia de calidad de los productos, los salvadoreños están gozando de un buen producto. Ese es mi parecer. Mire, y las estaciones de servicio Alba Petróleo son franquicias o tienen incidencia Alba como tal. Es decir, ¿es dueña Alba o son franquicias? Sí, entiendo. Aquí hay las dos modalidades, Luis. Una es que cuando Alba llega al país, motiva a algunos empresarios locales a que inviertan con sus gasolineras. Y lo único que se establecieron fueron contratos de suministro. Es decir, hacemos un contrato entre Alba y la gasolinera para poder suministrar. Entonces, el concesionario recibe algunas prebendas, pero Alba, por otro lado, estaba construyendo sus propias gasolineras, que, si no me equivoco, son por lo menos unas 20 gasolineras de su propiedad, y otras 30 o 35 son propiedad de empresarios nacionales que quisieron hacer contratos con Alba Petróleos. Ellos tienen por lo menos 55 gasolineras en el país, y ese tipo de relación es la que mantienen. Una de concesionarios y otra donde Alba es dueño de toda la infraestructura de la gasolinera, y son suministrados por esta empresa. Entonces, en qué parte puede un gobierno en El Salvador evitar esas alzas y bajas de los combustibles? ¿En qué parte incide? Es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Fíjese que le quiero, haciendo honor un poco a la veracidad, El Salvador tiene realmente la menor cantidad de centavos por galón en impuestos. O sea, nosotros pagamos en El Salvador la menor cantidad de centavos por galón por cada galón de combustible que consumimos. La gente dice, hay demasiados impuestos. Eso es muy cierto. Hay varios impuestos, pero en ¿Cuánto la porcentaje? sumatoria de los centavos no alcanzamos a llegar, no alcanzamos a llegar a lo que tiene Honduras, ni Costa Rica, ni Nicaragua, ni Guatemala. Le quiero decir, en El Salvador en este momento, una persona que consume un galón de gasolina super paga por lo menos 85 centavos por cada galón solamente en impuestos. En Nicaragua paga 1.20. En Honduras paga 1.60. En Costa Rica paga 1.90. En Guatemala, entiendo, paga $1.10. O sea, nosotros somos en Centroamérica el país que menos centavos por galón se le aplican o se le graban con impuestos. Sí tenemos varios impuestos. Este es uno de los grandes errores del mercado nacional, que tenemos atomizados los impuestos. Tenemos impuestos de importación, tenemos el IVA al 13%, tenemos el FOVIAL, que son 20 centavos por galón, tenemos el impuesto de guerra famoso, que son 16 centavos por galón, tenemos el COTRANS, la contribución al transporte, que también son otros 10 centavos por galón, y tenemos un impuesto de 2 centavos, que es un impuesto para sufragar los precios bajos del petróleo que se han tenido en los años anteriores. En la sumatoria tenemos varios impuestos, pero realmente el IVA, pues que el 13%, realmente cuando uno suma, nosotros tenemos menos impuestos que los demás países de Centroamérica. Esto es para decir la verdad. Aunque se quitaran todos esos impuestos, a lo sumo llegaría a unos 50, 60 centavos. Claro, le bajaría, réstele, si el precio ahorita es 3.80, le puede quedar en $3 fácilmente un galón de combustible, quitándole 80 a 85 centavos de los impuestos
a un galón de combustible. Esa sería la diferencia. Lo mismo que vale aquí en Texas, el galón. Ahora, la cuestión está en lo mismo. Yo siempre asocio Eso, la o sea, cuestión, fíjese bien, yo siempre lo asocio. Hay productos que en El Salvador son más caros que aquí en Houston. Obvio, los impuestos de importación, el flete, todo lo demás, ¿no? Pero nosotros en El Salvador no producimos nada, solo hijos. Pero, de todas maneras, claro, ese es el costo de las importaciones. Y eso, a la larga, sí. y quitar ese montón de impuestos, pues, ¿de dónde se va a nutrir el gobierno, cualquiera que sea? No lo puede. Eso es correcto, Luis, eso es correcto. Hay una cosa que es interesante en este tema, y es que en el mundo, no solamente en El Salvador, en el mundo, seguimos dependiendo del petróleo. Eso de que las energías alternativas, eso que el biodiesel, eso que ponerle menos cantidad, digamos, de plomo a los combustibles, todas esas cosas al final realmente no han avanzado en el país. No han avanzado. El gasol se desechó, el biodiesel no funcionó. Eh, en Centroamérica, en América Latina, muy poco es el avance de productos alternativos. Siempre estamos dependiendo del petróleo. Y no Quiero llega, decirle, no llega Luis, cargado a El Salvador, así como lo venden aquí, por ejemplo. Aquí en Texas lo venden con el 10% de etanol, ¿verdad? También llega allá si no, así, no, aquí no existe, no, eso no existe no acá, llega eso no mezclado existe con acá. etanol allá. Aquí no esa mezcla no existe, O sea que esa está mezcla no mejor, existe. de mejor calidad, porque aquí tenemos un 10%. Esto es relativo, digamos, esto es relativo, ¿verdad? Esto es muy relativo. No En le esto de las afecta calidades después el yo tengo mi rendimiento. término. No, el 10% no le afecta, el diez por Ok. ciento no le afecta, Fíjese, interesante ese el diez por tema, ciento no porque le afecta. cualquiera diría de que son caprichos políticos, esos aumentos, y eso confunde, pues, a la gente. Y entonces No, hacen, por ejemplo, el caso ahorita, el caso de Venezuela, Luis. ¿sí? Venezuela, como usted ya planteaba, le están bloqueando sus exportaciones de petróleo. Venezuela tiene la capacidad, Luis, de producir 3 millones de barriles de petróleo diarios. Venezuela no alcanza ni a 1 millón de barriles diarios en este momento. Esto está provocando, digamos, esta presión sobre Venezuela, está logrando que el mundo tenga menos petróleo en su oferta. Es una estrategia de Y mercado, ¿no? esto, aunque parezca, esto provoca alzamientos en la cotización del precio del petróleo a nivel internacional, porque hay déficit Es una estrategia comercial, de usted oferta, sabe. porque el mercado no está tan Estrategia comercial. claro que los países la utilizan de esa manera, ¿va? Como una estrategia, pero Estados Unidos, por ejemplo, no busca que el precio crezca mucho. Y entonces, hoy, por ejemplo, está bloqueando a Irán y dice a los países, no le compren petróleo a Irán. Esto provoca de manera inmediata que el mercado internacional, el mercado mundial, se vea mermado en producción, se vea mermado en oferta. Y esto lo que está provocando es, al contrario, un crecimiento del barril de petróleo, del precio del barril de Un aumento petróleo. en el Y esto precio, va a ser así. un aumento en el precio que favorece a los ya sabemos quiénes va. Claro Ahora, que sí, es así. pero supongamos que eso tiene un efecto así comercial. ¿Qué hay de cierto en que las reservas internacionales de Venezuela son suficientes para mantener a todo el país de Estados Unidos? O sea, ¿qué Sí, tan cierto es eso como para decir es importante detener esa producción porque si no nos quita a nosotros? ¿Cómo funciona eso? sí. Bueno, en el mundo hay dos tipos de reservas de petróleo, Luis. Una que son reservas estimadas y otras que son reservas comprobadas. En el caso de Venezuela, hoy por hoy, podemos decir que es el país que tiene las reservas comprobadas más grandes del mundo. Es así.
O sea, Venezuela tiene una cantidad de petróleo. Imagínense que en la faja del Orinoco, famosa faja del Orinoco, es una faja petrolera por años, por muchos años. Estuvo el Exxon, estuvo la Chevron, estuvo la BP explotando los pozos petroleros de Venezuela. Y de repente aparecen más pozos petroleros descubiertos. Estos son pozos petroleros en los cuales se ha comprobado la existencia del petróleo. No son, digamos, consideraciones, no, es una cuestión comprobada. Por lo tanto, la teoría de que Venezuela tiene las reservas comprobadas más grandes del mundo se afirma, eso es así. Es un buen objetivo, ¿no? Claro, esto Es un buen objetivo. geopolíticamente, esa es una de las cosas que se dice siempre, que el gran objetivo de Estados Unidos es el petróleo de Venezuela. Mire, pasando a otro tema, ese tema de los hidrocarburos a usted le gusta mucho porque lo maneja muy bien, Bueno, pero me apasiona, no sé, pues no sé si abuso a veces, pero me apasiona, me gusta. yo sé, y en todo caso lo maneja bien. Ahora, lo importante ahí es eso, de que los efectos que se esperan, las expectativas, mejor dicho, de un nuevo gobierno, de la gente, las expectativas de la gente es aquella, va a llegar un nuevo gobierno y vamos a tener un mejor precio del Claro. petróleo. Los precios de la gasolina en El Salvador no los fija el gobierno. La baja del precio de gasolina no es porque el gobierno lo quiere así, pero tampoco la subida. Esto no es así. Yo El estuve en El mercado. Salvador cuando el diésel valía $5. Oiga bien, yo viví, Claro, hubo una etapa eso fue en 2008, si no me equivoco, sí, que el precio llegó a tocar 5.17 el galón de diésel. y el país ha venido durante 10 años con todo y las buenas acciones que el gobierno ha tomado o no, no ha llegado ni a los $4. Claro, el mercado se ha comportado de manera diferente, por lo tanto, su tesis es cierta. No es responsabilidad del gobierno que el precio sea bajo o alto. Porque en esa época yo me recuerdo, ni siquiera existía Alba Petróleo y llegó a $5. Yo lo compraba el diésel a $5, ¿sí? Es muy cierto, es Y muy la cierto. gasolina igual. O sea, Sí, pero digamos, después, esa fue una crisis que se vio el tema de petróleo, ¿verdad? Fue una crisis. Luego los precios han venido evolucionando, yo digo así, de manera natural, así y se han estabilizado. como se inflan cualquier otro producto, así el petróleo, ¿verdad? Y así el galón de la gasolina. Mucho de esto, cuando uno está metido en este tema, analizarlo de manera muy superficial a veces no dice la verdad de las cosas. O sea, la verdad de las cosas es que se libera el precio del mercado y el gobierno no tiene la potestad de ir a una gasolinera, por ejemplo, y decirle, mire, usted está abusando del precio. Ese precio no lo puede poner. Lo que sí que hay deficiencia, digamos, de parte del Estado en controlar el mercado de los combustibles. Imagínense ustedes que dicen las gasolineras que el Ministerio de Economía, que es el encargado de vigilar, de controlar la cantidad y la calidad de los productos, solo pasa una vez al año supervisando las bombas que surten el combustible. Imagínense ustedes, una vez al año pasa alguien verificándole en sus bombas si realmente usted le está vendiendo, le está dando al consumidor la cantidad que le está comprando y si se la está dando en la calidad de que está comprando. Esto es una gran deficiencia de todos los gobiernos. El que llega no le interesa ese tema. El que llega no le interesa si subió o bajó el precio, no le interesa. Es un papel decorativo el que juega el Ministerio de Economía aquí en El Salvador con el tema de los combustibles. El rendimiento del combustible se mide en El Salvador por kilómetros recorridos o Sí, aquí por millas, porque a sí, la larga usted bien sabe de que existe el combustible, tiene una, no sé cómo le llaman eso, pero de que pierde desde que sale de la bomba hasta que mete al carro, hay una evaporación, ¿verdad? claro, sí. Y Hay dos temas en esto que son sí, bien interesantes. Un tema es la evaporación. Sin duda, la naturaleza del combustible, de la gasolina sobre todo, tiene volatilidad. y la Esta hora que le pone volatilidad al carro también. es correcto. Usted tiene que cargar combustible
Si nunca había oído esto, pues óigalo y hágalo. El combustible cuando tienen temperaturas bajas está como condensado, como concentrado, y esa es la mejor forma de echar combustible. No cuando hay unas temperaturas altas que se expande la cantidad. Estoy hablando de las gasolinas. El diésel no tiene esa variación. En el caso de la gasolina, cuando está muy caliente se expande, pero al caer al tanque de su carro se contrae. Entonces usted pierde un poco de volumen. No estamos hablando de grandes cantidades, pero sí hay pérdidas Pero por el tema de la ¿cómo se llama? evaporación que se da a temperaturas altas, sobre todo. De mililitros en mililitros, él le va al bolsillo. Correcto, sí. Mire, Ese es el y qué es lo que anduve haciendo por China? Cuénteme. Bueno, en China. En China el gobierno de China invitó a un grupo de periodistas. Esa era la segunda camada de periodistas que íbamos invitados por el gobierno de China. Hay que acordarse que las relaciones entre El Salvador y China comenzaron recién en agosto del año Pero no pasado. andaba usted con los diputados, ¿no? No, ellos fueron después. Ellos No fueron andaba después. en ese mismo paquete. No, no, no andamos en ese mismo combo. Andamos aparte. Andámoslo. Y China los invita y les paga todo. China invita y paga todo, por supuesto. Ellos tienen programada la visita. Nosotros estuvimos como periodistas en 5 provincias de China. Comenzamos en Beijing, que es el corazón político de China. Tuvimos la oportunidad de conversar con autoridades del gobierno de China. Y la idea de ellos era mostrarnos un poco lo que a nivel económico, a nivel político, a nivel cultural, China puede ofrecer, digamos, a los países. Y esa era la motivación de ellos, que nosotros transmitiéramos al Salvador qué es China realmente. Y en realidad que hemos descubierto muchas cosas, algunas mentiras que se dicen sobre China y algunas cosas que se sobredimensionan de China. Por ejemplo, una de las cosas más importantes, Luis, que yo por lo menos descubrí en esta visita a China, es que China deja de ser un país comunista como lo conocemos usualmente. Deja de ser aquel país donde usted va a encontrar a los chinitos con sus camisetillas y los va a encontrar con su capuchita china. China dejó de ser eso. China tiene 1.500 millones de habitantes y China tiene un desarrollo espectacular. China se ha ido desarrollando en los últimos 70 años, en la época de Mao Zedong, para acá. Y China ha descubierto realmente que su economía no es la economía del comunismo que nosotros conocemos o que se nos ha dicho cómo es. China dice, un país, 2 sistemas. Cuando uno se para en Guangzhou, lo que conoce uno como Cantón, cuando uno se para frente al puente que conecta a Shanghái, ¿cómo se llama? A Hong Kong y a Macao, uno fácilmente se da cuenta, Luis, que el desarrollo espectacular económico de China, que lo ha llevado a ser la segunda potencia del mundo, no se da por casualidad. Se da porque ellos entendieron que la economía de ellos debe ser manejada de 2 maneras. ¿Cómo? Capitalista. China es capitalista. Tiene su modalidad de socialismo. Tiene su modalidad, digamos, de comunismo a su manera. Sacar de la pobreza a un montón de gente. Pero el sistema es abierto. Pero el sistema es de tipo capitalista. Eso lo descubrimos cuando nos dieron a conocer que es Hong Kong, una provincia de China que fue administrada por los ingleses. Cuando vimos en la experiencia de Macao, una provincia china que fue administrada por los portugueses. Cuando uno ve y conoce Taiwán, que es otra provincia, digamos, ellos dicen, esta es otra provincia de China, con espectaculares desarrollos, uno dice, entonces, yo les pregunté a los funcionarios, ¿y dónde quedó el comunismo? ¿Dónde quedó el socialismo de ustedes? Y dicen ellos, es que manejamos un concepto diferente del mundo. Es lo que a veces nosotros no logramos entender cuando hay países como Venezuela, como Cuba, que manejan otro tipo de sistemas económicos, Luis. China, ni la sombra de eso. China es otra historia. Cuando usted hace un recorrido, y ojo, esto es bien importante porque la gente dice, es que usted fue como turista, no vio, ¿sí? O sea, usted fue como turista invitado, ¿verdad? No fue a hacer un recorrido libre, ¿o sí? Sí, y tuve la oportunidad de hacerlo libre.
Es más, ellos nos llevaron a algunos lugares, Luis, es muy interesante. Por supuesto que tal vez los lugares de donde hay tal vez gente en extrema pobreza, tal vez no los conocimos, ¿verdad? Y no teníamos opción porque ellos nos andaban llevando, pero sí nos llevaron a algunos lugares en un momento a Fujian, otra de las provincias. Nos llevaron a un lugar en donde nos mostraron cómo avanza un programa de erradicación de la pobreza en China. Ellos dicen, nosotros vamos sacando de la pobreza y tenemos metas para el 2021 de eliminar la pobreza extrema en China. Nos llevaron a algunos lugares y nos dijeron, esta es la gente que ha estado en pobreza y el Estado les ha ayudado, por ejemplo, una zona turística, a construir hostales, a construir tiendas, a la fábrica de algunos alimentos. Dijeron, esta es la gente que estaba allá, la fuimos a traer, la pusimos en estos lugares y les hemos dado las herramientas para que salgan de la pobreza. Y dicen los chinos, esto es lo que hemos implementado por muchos años ya, para ir erradicando la pobreza. A mí me llamó la atención, por ejemplo, y estuvimos frente al señor, un señor que es secretario, es como un ministro, digamos, del plan de erradicación de la pobreza. Yo entendí, entonces dije yo, estos chinos están en otra dimensión, están pensando cómo erradicar la pobreza. Hay pobreza, por supuesto que hay pobreza, pero ellos están, como digamos, en la sintonía de decir, saquemos a esta gente de la pobreza. Entonces, realmente la experiencia de China ayuda mucho para entender que a veces hay algunos mitos, cuando uno ve esa ciudad de Shanghai, que es una ciudad súper moderna. A mí me encanta Nueva York, Luis. Ya lo estábamos comentando con usted, me gustaría bajarme a Houston un día de estos, porque lo veo espectacular. Yo conozco Nueva York y a mí me encanta Nueva York, el tema económico, financiero, la movilización, el comercio. Me encanta esa ciudad y es mi ciudad preferida. Pero cuando uno ve Shanghai y ve esos edificios, grandes rascacielos, cuando ve que las empresas norteamericanas están centradas allá también, cuando uno puede ver hasta un Starbucks, cuando uno ve y camina por las calles de Shanghai y de Beijing y ve las tiendas de café de Starbucks, uno dice, ¿y dónde está esa China que se nos dice? No, es muy moderno, tienen un dinamismo económico impresionante. Hay más de 1000 empresas taiwanesas que están radicadas y hacen comercio todos los días con la China continental, Luis. Usted bien sabe que cuando se sataniza algo, obvio, usted va a presentar lo que no le conviene. Y la guerra mediática que siempre se da es quién es mejor. O sea, lo que no puede hacer usted es pelearse con la cocinera. ¿Ok? Y China lo entendió hace siglos, no lo entendió ayer. Ellos, desde que entró su sistema comunista, ellos dijeron, bueno, de alguna forma vamos a comer, no solamente con la producción rudimentaria, ¿va? Y el modernismo es parte de eso. Ahora, si usted sataniza los sistemas, usted puede decir un sistema comunista no sirve. ¿Para quién? ¿Para quién no sirve? O sea, el consumo interno o el consumo externo, ¿para quién? Porque al final lo que interesa es que la gente viva bien, Sí, no es que el correcto, Producto Interno Bruto sea bueno. es correcto. Eso último que usted dice es muy cierto, Luis. Estuvimos en una ciudad ahí en la zona de Fujian, más bien, perdón, estábamos en Shanghai, pero había un distrito donde nos llevaron ellos para demostrarnos cómo funciona una ciudad inteligente, ¿verdad? Todas estas cosas también en Estados Unidos de alguna manera están ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos hablando de China en este momento. Nos llevaron a una ciudad inteligente donde ellos tienen monitoreado lo que puede pasar en una comunidad, en un barrio, digamos, donde puede pasar en un barrio. Tienen monitoreado cuáles son los incidentes que se pueden dar, los accidentes que se dan, el tipo de personas que viven ahí. Nos mostraban esa parte y dicen ellos, nosotros podemos controlar a las personas, saber, tener los censos de las personas, las necesidades de las personas a través de este sistema digamos, de monitoreo de las ciudades. Cuando uno entiende realmente, y el señor que nos presentaba este proyecto dijo al final, Luis, una expresión que va con lo que usted dice, lo que nosotros queremos
que sucede aquí en China es que la gente viva feliz. Claro. Nos quedamos un poco extrañados de decir, o sea, eso es el fin, así que la gente viva feliz. Nos extraña a veces a los latinos porque oír de personeros de gobierno que diga que anda buscando la felicidad de la gente es un poco como a veces da risa, ¿verdad? Es decir, Mire, los mire, gobernantes de nuestro país también andan buscando cómo resolver su vida y no resolver la vida de los demás. mire, Julio, para usted que vive en la ciudad, posiblemente la felicidad tenga un precio diferente a quien vive en el cantón Copapayo. Es decir, la felicidad se traduce en la satisfacción personal. Y cuando usted platica con un señor de un cantoncito allá que se levanta a las 4 de la mañana para ir a recoger el maíz, él es feliz con su taza de café y su par de Claro. frijolitos y su tortilla tostada, ¿sí? Sí, Ahora, si le da carne, uy, todavía más feliz, ¿va? Pero sí, el nivel de felicidad no es la parte material. Pero hoy en día en un cantoncito allá remoto, la felicidad muchas veces se traduce en quién tiene el mejor celular, ¿va? China, China ha descubierto que el consumo es importante. Y si no, mire cómo tiene a Estados Unidos hoy que no quiere dejar entrar al Huawei. ¿Por qué? claro, Porque el Huawei es un teléfono mucho mejor que el iPhone. claro. ¿Me No, explico? me estaba comentando el consejero de la Embajada de China en Costa Rica, que entrevisté hoy, este día, con la embajadora de El Salvador, de China en El Salvador, también los entrevisté ahora, y él me contaba la experiencia de esa empresa Huawei en Costa Rica. Me dice, mire Julio, tenemos un edificio, ya me dice, donde está afincada la Huawei en Costa Rica. Sí, Y estamos proyectando, me dice, en El Salvador también una oficina donde puedan haber muchos empleados salvadoreños, pero donde se incursione con mayor fuerza el tema de los teléfonos Huawei, la tecnología Huawei, que es una tecnología china. Esto realmente desdice muchas veces de lo que nosotros a veces creemos de lo que sigue siendo China, Luis. Realmente no estamos hablando de cosas. yo le preguntaba a alguien, ¿usted está en contra del sistema chino y su iPhone, dónde cree que lo fabrican? ¿Sí? ¿Dónde cree que fabrican el iPhone que tiene? Claro. Mire, Tiene, Luis, yo saco una conclusión con esto del viaje y con algunas cosas que están pasando de China en el país. Yo saco una conclusión. Hay que uno ir moldeando o cambiando más bien su pensamiento en cuanto a los sistemas económicos y políticos del mundo. El mundo va cambiando demasiado, va cambiando a un ritmo acelerado. Las fronteras se van rompiendo. Lo que estamos pensando de China, lo que estamos hablando ahorita, no es lo que están muchas veces en algunos análisis que son cortos, algunos análisis muy ideologizados, muy sesgados. Ya sí, no es así. sí, pero usted sabe, por ejemplo, que Estados Unidos está enojado porque la deuda externa es de China. China compró su Sí, deuda claro, externa en la gran mayoría de casos. Y claro que sí, Ignacio no lo tiene agarrado porque no puede ejecutar la deuda, ¿verdad? Y ese es el gran problema de que claro, nosotros no tenemos ese panorama. O sea, decir, por ejemplo, yo no voy a hacer negocios con Venezuela es un error. Primero hay que analizar para saber si es un recíproco beneficio. O sea, usted no se puede pelear con el dueño de la tienda, aunque sea claro, el único que tiene disponible, no necesariamente usted lo va a manejar como quiere, ¿verdad? Ni sí, él a usted. Pero mire, los gobiernos de corte totalitario que le llaman, tienen algo que le favorece, que ellos toman en cuenta a la población para tomar decisiones. sí, Y cuando un gobierno no toma en cuenta a la población y tira a lo loco leyes, decretos, decisiones, sin saber si les pueden beneficiar o no, corre el riesgo de que se le vayan encima. claro. Entonces, Mire, cuando usted dice, nosotros tenemos una visión equivocada de lo que es una ideología,
¿Por qué? Porque los medios se encargan de vendernos así. Sí, ¿Sabía usted, por ejemplo, que de aquí de Houston, específicamente porque es la zona que yo puedo hablar con propiedad, hay mucha gente que va a curarse a Cuba, siendo Houston el centro médico por excelencia, ¿sí? claro. Sin embargo, hay mucha gente que va allá. ¿Por qué? Porque es más barato todo. Porque Sí, una cirugía le puede costar una cuarta parte de lo que cuesta aquí en Houston. ¿Sí? claro. Entonces, Mire, abiertos somos. platicábamos hoy con la embajadora y yo le decía la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que Estados Unidos mantenga relaciones con China continental y no con Taiwán, diplomáticas? ¿Y cómo es que Estados Unidos se enoja porque El Salvador tiene relaciones ahora con China continental y no con Taiwán? ¿Cómo es posible esto? Y ella me contestó de esta manera. Mire, me dice, nosotros aplicamos como principio para mantener una relación diplomática y comercial con los países, aplicamos un solo principio, y es que ellos nos reconozcan a nosotros, me dice, como una sola China. Entonces, cuando uno dice, bueno, y Estados Unidos se enoja porque El Salvador abre relaciones con China y no con Taiwán, pero ellos no tienen relaciones con Taiwán, ellos tienen relaciones con China, los Estados Unidos, usted lo debe saber. Y entonces ahí es donde se pasa esa barrera que yo le digo a usted, que muchas veces nos confunden, Y muchas Estados veces Unidos nos no puede quieren. darse el lujo. Bueno, hicieron su estudio y dijeron, miren, los millones de mercadería que se mueven provenientes de China en Estados Unidos, es inevitable para nosotros, ¿verdad? Y sería contraproducente bloquearla. Así que mejor pongámosles un impuesto. Y le pusieron un 20% a los impuestos, a los productos que se comercializan aquí. ¿Y qué hacen los comerciantes? Obvio, se lo suben al Lo precio. suben. ¿Listo? ¿Me entiende? ¿Y quién gana? El gobierno. Gana un 20% que no tenía de $1 billón de comercio mensual. Ojo, estamos hablando de esos grandes monstruos, Amazon, eBay, ¿sí? Alibaba, que comercializan en Estados Unidos en línea y que, ok, quieren vender. No, no hay problema, sigan vendiendo los mismos productos, pero me van a pagar el 20%. Y la gente no le dice no, ¿me entiende? Porque hay consumo, ¿vale? Claro, Porque hay aceptación. Entonces, esa parte de qué me conviene a mí. O sea, ¿qué es lo que me conviene a mí hacer? Lo que tiene que hacer la apertura a los gobiernos. Porque si usted se cierra, pierde. Si usted se claro. cierra a una opción, pierde. Me interesó mucho su viaje a China, yo lo estuve siguiendo, porque Gracias. tener una visión de alguien que no tiene un tinte político es diferente. ¿Me explico? Porque usted tiene más apertura y fue a ver más lugares a lo mejor, y con una visión imparcial. Claro. Mire, Luis, quiero comentarle. Sí, Los chinos, hay una delegación de empresarios chinos en este momento en El Salvador. ¿Qué los mueve traer? ¿Qué los mueve venir aquí? Los mueve el café. Ellos dicen, tenemos noticias que el café de ustedes es un buen café. Los mueve el tema del azúcar. En una refinería de azúcar que estuvimos allá en Fujian, ellos dijeron, les hemos comprado 50,000 quintales de, de azúcar, pero queremos 500,000 y ustedes no pueden darnos 500,000. Pero eso queremos, hace, dicen los. hace poco yo oí que la embajadora de Estados Unidos en El Salvador dijo de que no le parecían las relaciones con China porque eran muy expansivas. Y yo no sé cuál es la visión que tienen, ¿verdad? No sé cuál es la visión del nuevo gobierno sobre ese punto, pero lo cierto es de que la embajadora ya se pronunció, pero la representante consular de China en El Salvador, ¿qué dice al respecto? Bueno, ella está diciendo, mire,
No, porque las declaraciones del presidente Bukele han sido que la relación con China fue algo oscura, dijo, como las primeras declaraciones. La embajadora le ha contestado y le dice, mire, ¿cuál oscuridad? Hay 13 acuerdos que hemos firmado El Salvador y China. En ningún acuerdo hay ningún tipo de oscuridad. Y ella pone el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué interés geopolítico podemos tener nosotros sobre El Salvador? ¿Qué interés puede haber? Pero ¿qué oportunidades puede ofrecer China? Muchas oportunidades. Y estos empresarios que le decía, les interesó también el tema de la miel de abeja, Luis. Dicen, nos pueden vender miel de abeja, nos pueden vender el café, nos pueden vender cacao. Estamos interesados. Sí, así pasa. Yo le decía a alguien, mire, si yo fuera comerciante, yo preferiría un mercado de 1.000 millones de habitantes que uno de 300 millones, man. Yo le tiraría el ojo a venderle a 1.000 millones y no a Claro, 300. Es decir, por supuesto, esa es una visión comercial y China lo las mira cosas son así. diferentes. Y China lo mira así. China lo Mira, está- mira 6 millones de habitantes y en El quien no quiera Salvador. ver eso, Luis, quien no quiera ver eso que usted dice, va mal en su análisis. Quien no quiera ver a una China abierta, una China comercial, una China con un concepto de capitalismo diferente, pero abierta. Quien no lo quiera ver así no conoce realmente qué es China. China, yo me traigo como ganancia para mi aprendizaje ese tema de ellos. Un país, dos sistemas. Sistema socialista para ver cómo vamos a sacar a la gente de la pobreza, cómo vamos a distribuir la riqueza, pero un país capitalista que produce, un país que le da libertad a sus empresarios para desarrollarse, un país con una banca fuerte, un país que ha generado tantas empresas. Bueno, China, Huawei anda de la mano del gobierno de China por todos lados. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma empresa privada que representa a Huawei, bueno, dice, este gobierno es el que me han impulsado también en el mundo, Luis. Entonces, cuando uno ve eso, cuando fuimos a un lugar, entiendo fue Xi'an, Xi'an es otra provincia, Luis, hay un lugar tan grande, gigantesco de edificios, donde los chinos dicen, este edificio lo hemos creado para que todos los empresarios latinoamericanos vengan aquí, tengan asesoría, tengan oficinas, tengan donde vivir, para que hagan negocios con China, de cualquier parte de América Latina. Es un programa que han hecho de cooperación para todos los empresarios latinoamericanos que quieran hacer negocios en China. Y hay muchos que toman esa parte. Incluso fíjese que hay amigos, yo tengo amigos aquí que comercializan productos chinos. De hecho, hay mucha gente que incluso te va para allá a hacer sus trabajos, porque le sale bien ir a hacer software allá. Y luego esa parte está abierto. Entonces dice uno, ¿qué tiene que ver alguien de Estados Unidos allá en China? Pues, si aquí hay todo. Ah, sí, pero ¿todo de qué? Hay una compañía, yo trabajo con una compañía aquí que es importadora, que, que depende de los productos de China. Vende millones. Y ese es su rubro, la tecnología. ¿Acaso no hay tecnología aquí en Estados Unidos? Sí hay, pero vale el doble. ¿Qué? Ese es el punto. Vale el doble. Entonces, cuando usted valora todo eso, usted tiene que sacar un análisis así, pero no pensar con el hígado, ¿verdad? Sí, claro. Y aparte que el mundo se ha hecho chiquito, Luis. Claro, La esa globalización nos ha visión, acercado. esa visión. Mire, y usted, ¿qué expectativas tiene del nuevo gobierno? A ver, para ir aterrizando en este punto, ¿cuáles son sus expectativas como un ciudadano, vamos a ponerlo así, como un ciudadano de los 6 millones, no como, no como un periodista, no como un empresario, sino veámoslo en general. Bueno, mira, yo creo que el país entero tiene muchas preguntas, más que respuestas en este momento de cómo será el gobierno de Nayib Bukele. ¿No serán Eh, dudas? Tiene Nayib Bukele demasiados retos. Le voy a poner un ejemplo. El caso de la seguridad pública.
nosotros vivimos asediados por la delincuencia, vivimos asediados por las pandillas, Luis. Nosotros estamos cuadriculados en ese tema. Los muertos no cesan. Hoy ha habido una ola de crímenes sobre policías muy fuerte. El salvadoreño dice, mire, con que estas cosas fueran disminuyendo, fuéramos teniendo esperanzas en el país, ¿Cuál es su que la lectura? gente tuviera, ¿Cuál es su digamos, la lectura? oportunidad de tener un empleo, los jóvenes. ¿Cuál es su lectura de este incremento en la violencia últimamente? ¿A Bueno, qué cree usted se que se dice que debe? es un poco de presión a lo que va a pasar el 1 de junio, Luis, y puede ser, puede ser. Demostración, una Han habido demostración. eventos. Quieren demostrar fuerza. Han habido eventos donde se recrudece la violencia contra los policías. Han habido muchos momentos y casi todos vinculados al tema político, como presionar, como hacerse sentir la Mira, la delincuencia mayoría sobre de los casos, la mayoría de casos yo los he visto son casos de gente que anda de licencia. O sí, sea, son gente que los acorralan. no andan en combate, no andan en un operativo, sino que es como decir, demostremos que tenemos fuerza para saber con qué negociar. Claro. Entonces, ¿No? un presidente que llega y que ¿Sí? se enfrenta con 1000 retos, y uno, el principal para los salvadoreños, es esta preocupación, es la que estoy hablando. Esta es la principal preocupación de los salvadoreños, que ya no haya violencia. Cuando esto comience a cambiar, el país va a comenzar a respirar de otra manera. La violencia bajó. Cuando las oportunidades de empleo comiencen a generarse en los jóvenes, vamos, En los la últimos violencia años va a la bajar. violencia bajó, ¿verdad? ¿O no? Se dijo que estadísticamente bajaban los muertos por día, pero si uno va y cuando escucha a personas que le dicen a uno, Luis, mire, hay lugares donde la policía no puede entrar, imagínense qué pánico le puede provocar a nosotros civiles que no estamos armados, que somos personas que caminamos libremente. ¿Cómo nos puede ir? Cuando usted le diga, ahí no puede entrar. Cuando le dicen, es que lo mataron porque se metió al territorio que no le correspondía. ¿Cómo es eso, Luis? ¿Cómo es eso? Si a usted le dijeran, fíjese bien, una pregunta comprometedora le voy a hacer. Si a usted le dijeran, Julio Villagrán, usted va a ser el jefe de justicia, el ministro de justicia, y quiero que ponga una política que permita contrarrestar eso, ¿cuál sería su primera acción? Yo sé que usted no Mire, es militar. aquí realmente hemos pasado por la mano dura, la super mano dura, el plan que implementó Sánchez Serén también de Ciudad Segura y todo esto, pero al final la gente lo que ve es que no hay un resultado positivo sobre esto. La gente lo que ve es los mismos niveles de violencia. La gente lo que ve es que no es matando a los delincuentes cómo se van a solventar los problemas en el país. Dicen que solamente, imagínense, de 100, solamente 19 personas van a juicio de los delincuentes que capturan en este país. Y los demás quedan libres. Cuando uno se da cuenta de esto, uno dice, bueno, esto no lo va a solventar un presidente de la República. Esto es una cosa integral que se va a hacer sistema judicial, sistema legislativo. Pero cuando usted ve esas cifras, realmente uno, más que decir, el presidente viene y con una varita mágica va a solventar este problema, eso no va a ser así. Eso va a costar, es un proceso que va a costar mucho. Por eso es que el principal reto del presidente Bukele va a ser este tema. ¿Usted cree que la parte de seguridad es la suficiente como para garantizar un bienestar o es solamente el inicio de algo? Atraviesa Digo, todo, este problema atraviesa todo, Luis. Mire, ¿cómo es posible un país seguro que tiene llegue mejor. que llegue un camión de bebidas, de gaseosas, llegue a una colonia y lo primero que le pase es que un delincuente, un marero le salga a pedir la renta para poder vender sus productos ahí? O sea, atraviesa la economía, atraviesa lo social. Hoy asesinaron a un
socorrista de la Cruz Roja en el país, en la zona de Apopa, lo asesinan. ¿Y quién cree que lo asesinó? Este tema de la delincuencia atraviesa todas las esferas del país, Luis. Si no se le pone atención a esto, sí, es que también viene el problema, dice, es que mire, no es un problema superficial, no es matándolos como se va a solventar, eso es muy cierto, pero ¿qué va a implementar usted en dos rubros? En la prevención también y en la confrontación de los problemas. ¿Qué va a hacer usted? Entonces, cuando uno ve el recuento desde Tony Saca, con que a los malacates se le terminó la fiesta y todo eso, y al final de cuentas esto ha empeorado, ahí entra un poco de desesperanza para los salvadoreños. Ese es el problema. En todo caso, yo escucho muchos de esos superhéroes que dicen, vamos a poner la pena de muerte. Por otro lado, Sí, muchos hablan de hacer planes de reinserción, pero a la larga han pasado cuántos años ya de que eso se ha desarrollado como un crimen organizado, pero usted, como bien lo dice usted, de nada sirve que la policía haga su trabajo cuando el sistema judicial no tiene los argumentos o los elementos suficientes para juzgarlos. O sea, los agarran infragante, agarran 40, los lleva a la policía, los enjuician 72 horas para afuera. Ellos tienen poder, ellos tienen dinero para pagar abogados. Y a la larga, ¿de qué sirvió tanto plan de inteligencia para capturar a ese montón de gente? ¿Me entiendes? O sea, el problema integral hay que atacarlo así, en una forma integral. De lo contrario, claro. con parches no se va a hacer nada. Sí, por eso que yo le digo, de los 1000 problemas que tenemos, Luis, este problema es el que nos está atravesando toda la vida. Nos está atravesando en todos los sentidos. Y mire cómo son las cosas. Y es Yo tengo el un principal concepto reto que tiene diferente. el nuevo programa. Yo tengo un concepto diferente porque aquí, Texas, es uno de los estados donde más asesinatos hay, ¿sí? Seguido de California. Pero igual, aquí no hay un ambiente de seguridad. Aquí hay mucha inseguridad. Y entonces, en todo caso, los medios no le dan la cobertura, así como en una forma amarillista, ¿me entiendes? Y por lo tanto, eso queda así, uno más, y la gente sigue su actividad normal, ¿va? Eso no quita, eso no quita de que uno, no le dé la importancia que tiene y el cuidado que tiene. Niveles de seguridad, protecciones, medidas. La policía cada vez incrementa más aquí y sin embargo, ¿sabía usted que, por ejemplo, solo en Texas hay 500 pandillas? Solo en Texas. Sí, ¿Y sabía usted que solo en claro, Houston hay como 200 lugares de escondites? Y hay como, ¿cómo le llaman? Eh, escuadrones específicos dentro de la policía para combatir eso. Y no se los terminan. Entonces, el problema claro. es tan serio porque capturan aquí a Sí, unos 500 de esos y ¿para dónde cree que los mandan? Los deportan para Honduras, para El Salvador, para Guatemala. ¿A, claro. a qué cree que llegan? A turistas, A reorganizar, a a seguir, reorganizar las pandillas. a seguir en lo mismo Claro, llegan. Entonces, ¿dónde está el problema? Si para sacudirse a un montón de gente aquí en Estados Unidos lo único que se les ocurre es deportar a ese delincuente. Y allá en El Salvador, claro. como allá no cometieron delito todavía, llegan al aeropuerto, se van para su pueblo y crean hasta su campamento de pandilla. ¿Y Sí. dónde está el control? Así que ¿Dónde quedó? vamos a ir esperando a ver qué pasa Hay, con Bukele, Luis. hay mucho que hacer. Hay muchas cosas.
vamos a conocer en las próximas horas de Sí. cómo él va a ir enfrentando todos estos problemas realmente. Y Lo estamos a la expectativa de importante es lo que usted dice, que tiene tantos retos, pero va a tener también tantos ojos vigilando sus acciones. claro, claro, porque esta situación no va a cambiar el 1 de junio. Esto va a No, ser un proceso, ni a 5 años. ¿verdad? Y No, claro, no, ni en no se 5 puede años. decir que en 5 años se puede corregir, pero lo que sí se puede hacer es escuchar a la gente. Y esa parte es la que uno tiene que tomar en Claro, cuenta. Escuchar lo que necesita la gente, claro. porque en esa medida usted se va a escuchar a la gente allá por San Pedro Perulapán y va a escuchar de primera mano qué quiere, ¿verdad? Así como hace López Obrador, que se va allá a los montes, ¿va? ¿Qué necesitan? Es decir, Sí, la gente necesita ser escuchada y a lo mejor alguien tenía en la mano un revólver para poder atacar, pero usted llegó y le dijo, ¿necesitas algo que comer? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, no he comido todo el día. Ok, mira, te voy a regalar estos $2 para que comas algo. Y le bajó la intención, pero hay que escuchar a la gente. claro. Don Julio, para mí fue un gusto y el tiempo se va rápido. Para mí fue Sí. un gusto tenerlo en este programa. Creo que no va a ser la última, ¿verdad? No, Y no, vamos no. a tener, Yo le ofrezco que nos podamos encontrar cuando usted lo desee, ¿verdad? Y claro, poder ir dándole una revisión a lo que está pasando en el país. Yo todos los días tengo una entrevista en la mañana y me entero de primera mano de lo que están pensando las personas analizando el país y con gusto puedo compartir con ustedes periódicamente sobre estos temas. retroalimente su información, mándeme el enlace a mi página, yo la retransmito con mucho gusto. Y cuando venga a Houston, recuerde que tiene un amigo donde puede llegar. Muchas gracias. Y aquí el estudio está para usted cuando quiera. Con gusto Muchas saludarlo gracias. y Muchas gracias, Luis. para mí es Vamos, saber vamos a tomarle la palabra. cuando usted quiera. Aquí estamos para servirle. Nosotros Mucho somos gusto, un saludo para salvadoreños y todos. estamos llegando a muchos lugares y para mí es satisfactorio escuchar a personas como usted que saben bastante sobre la realidad salvadoreña y que en esta plática el formato mío es una platicadita entre amigos de lo que pasa. Ese es el Pero formato. hemos hablado muy bien, creo yo, y ojalá que seamos amigos aquí con todos los amigos que están conectados con usted. Claro, y vamos a tener una retroalimentación porque por problemas técnicos no pudimos hacer lo que teníamos pensado, pero lo vamos a solventar en la siguiente, ¿de acuerdo? Perfecto, Luis, mucho gusto. Le Buenas agradezco noches. su tiempo y pase buenas noches. Buenas noches, Luis. Un saludo para Gracias, todos. amigos. Fue el señor Julio Villagrán desde El Salvador. Saludos, buenas noches a todos. Gracias. Cuídate mucho.